Desde sus inicios, Roma no fue solamente una ciudad, ni un ejército, ni un imperio. Fue ante todo una máquina económica capaz de transformar cualquier aspecto de la vida humana en un instrumento de poder político. Mientras las civilizaciones que la rodeaban se centraban en la agricultura, el comercio o la guerra, Roma descubrió un recurso mucho más poderoso y fácil de explotar que cualquier metal precioso: la atención de su pueblo. Y es en esa idea tan sorprendentemente moderna donde se esconde uno de los mecanismos fundamentales que explican la estabilidad de la república, la longevidad del imperio y la manera en que sus élites ejercieron el control durante siglos. Pero antes de nada, no te olvides de apoyar el vídeo y suscribirte si quieres que siga trayendo vídeos de este estilo. Cuando hablamos de pan y circo, solemos quedarnos con la caricatura: la masa distraída, el populacho rugiendo en el Coliseo, los gladiadores derramando sangre para entretener a los ciudadanos hambrientos de violencia. Pero esa visión superficial oculta una verdad mucho más fascinante. El espectáculo en Roma no era un capricho, ni un mero entretenimiento, ni un invento de emperadores excéntricos. Era una inversión cuidadosamente calculada, un sistema económico puesto al servicio de la estabilidad social, una red de flujos financieros que conectaba a senadores, comerciantes, artesanos, esclavos militares, gobernadores provinciales y emperadores bajo un mismo objetivo: asegurar que la población siguiera confiando en la grandeza del Estado. Los juegos, ya fuesen carreras de cuadrigas en el Circo Máximo, cacerías de animales exóticos, ejecuciones públicas, combates de gladiadores o representaciones mitológicas, constituían un sector económico de una magnitud difícil de imaginar hoy sin datos concretos. Solo entre los siglos I y II después de Cristo, los Flavios destinaron sumas equivalentes a miles de millones de dólares actuales para la construcción del Coliseo y la organización de espectáculos inaugurales que duraron 100 días, durante los cuales se sacrificaron más de 9.000 animales y participaron miles de gladiadores. Y ese fue solo uno de los muchos ciclos de gasto público dedicados a mantener viva la llama del espectáculo como herramienta política. Financiación no se improvisaba, dependía de complejas redes de impuestos provinciales, botines militares, sobornos electorales y contribuciones privadas de familias aristocráticas que invertían en juegos para comprar prestigio social, influencia política y lealtad popular. Y ahí está la clave: los juegos no solo eran ocio, sino economía, una versión antigua del marketing masivo, un sistema de redistribución simbólica del poder. En las gradas del Coliseo se sentaba la población más diversa del mundo antiguo, desde esclavos liberados hasta comerciantes ricos y senadores. Allí, separados por rangos pero unidos por una experiencia común, cada individuo aprendía una lección silenciosa. Roma era invencible, generosa y eterna. El espectáculo funcionaba como un recordatorio visual y emocional del orden social. Pero hay una segunda verdad, aún más inquietante y menos conocida: el espectáculo romano no estaba diseñado para distraer a la gente, sino para integrarla en el sistema económico como testigo, consumidor y cómplice. Cada juego generaba empleo, comercio, movimientos de bienes, transporte de animales exóticos, fabricación masiva de armas, etc. El espectáculo movía la economía tanto como cualquier industria contemporánea. No era entretenimiento, era infraestructura, era inversión y era legitimidad. Y detrás de esta maquinaria aparentemente gloriosa se escondía una red de intereses económicos y políticos tan sofisticada que, a día de hoy, estudiosos como Harper, Mary Bird o Keith Hopkins coinciden en que el sistema de espectáculos fue tan determinante para la economía romana como las reformas de Augusto o la expansión militar. Sin los juegos, Roma probablemente no habría durado tanto. Sin su economía del espectáculo no habría existido ni cohesión social, ni estabilidad política, ni la imagen monumental de poder que ha llegado hasta nosotros 2000 años después. Hoy, al analizar cómo Roma convirtió el entretenimiento en una herramienta de control masivo, descubrimos algo que suena peligrosamente familiar: una sociedad donde la atención pública se convierte en moneda, donde las élites entienden que el gasto en espectáculo no es un derroche, sino la mejor inversión para mantener el orden, y donde la narrativa compartida sostiene un sistema económico y político que, de otro modo, sería demasiado frágil para sobrevivir por sí mismo. Y así empieza esta investigación, no preguntándonos qué eran los juegos, sino por qué Roma decidió construir un sistema económico enteramente sustentado para ellos. Porque cuando entiendes el precio real del espectáculo romano, entiendes también su poder. Roma no fue solo un imperio construido sobre legiones y calzadas, fue un imperio construido sobre relatos, sobre una arquitectura simbólica capaz de transformar la violencia en virtud, el poder en espectáculo y la dominación en consenso. No hay civilización que entendiera mejor que los romanos que un pueblo no se gobierna únicamente con leyes, ejércitos o impuestos, sino también, y sobre todo, con narrativas, con imágenes, sonidos, espacios y emociones cuidadosamente diseñados para influir en el comportamiento de millones de personas. No es casualidad que el Coliseo, el circo, los anfiteatros y los juegos públicos hayan sobrevivido intactos en nuestra memoria colectiva. Cuando Juvenal acuñó su famosa expresión panem et circenses, no estaba describiendo una frivolidad del pueblo romano, estaba describiendo una fórmula de gobernanza. Pan y circo eran mecanismos, engranajes, el motor silencioso de un orden social gigante. Y este es el punto que casi todos olvidan: los espectáculos romanos costaban cantidades absurdas de dinero público y dinero privado, dinero de familias aristocráticas que hipotecaban su reputación para
para mantener la ilusión de un imperio invencible, generoso y eterno. Se estima que solo en el siglo I después de Cristo los Munera, juegos financiados por particulares, consumieron fortunas equivalentes a millones de dólares actuales. Hubo políticos que literalmente arruinaron a sus linajes enteros solo para organizar un día de carreras o de lucha en el Coliseo. ¿Y por qué? Porque en Roma el espectáculo era capital político, era la moneda del honor, era la forma más rentable de comprar el apoyo del pueblo, de las élites, del Senado y del emperador. Y al mismo tiempo ese flujo de dinero generaba una industria gigantesca: gladiadores, escuelas de entrenamiento, veterinarios de fieras, empresas de transporte marítimo que movían animales desde África y Asia, ingenieros que diseñaban trampillas y mecanismos hidráulicos, comerciantes que vendían comida y vino a las masas. El espectáculo no era un gasto, era una economía paralela que mantenía a miles de personas. Y mientras tanto, en las gradas del Coliseo, más de 50.000 personas olvidaban temporalmente la inflación, los impuestos, el desempleo rural, las guerras, la corrupción o las hambrunas. Allí, por unas horas, Roma era perfecta, poderosa, ordenada e invencible. Y esa ilusión, esa arquitectura emocional, era tan valiosa que el Estado la financiaba sin dudar. Por eso, cuando miramos hoy el Coliseo y lo vemos como un monumento arqueológico, estamos viendo solo la carcasa, estamos viendo las ruinas externas de un sistema económico, político y psicológico que funcionaba con una precisión tan fina que todavía hoy seríamos capaces de reconocer sus patrones en nuestra propia sociedad. Las ligas deportivas, los macroconciertos, los espectáculos televisivos, los estadios monumentales e incluso las redes sociales, todos son herederos directos de esa máquina de control emocional que Roma perfeccionó hace 2000 años. Cualquier análisis moderno de la economía del espectáculo romano debe partir de un dato incontestable. Roma era una economía de redistribución, no de producción, tal como explica Paul Bain, sino a convertir el excedente, provincias conquistadas, botines, tributos y mano de obra esclava, en lealtad política. El espectáculo, en ese sentido, era la transacción final. El Estado devolvía una parte del excedente a la población para garantizar su obediencia emocional. Técnicamente esto era brillante. Económicamente podría ser peligroso, porque sostener juegos cada vez más enormes implicaba mover cantidades descomunales de recursos. Y sin embargo, si uno revisa los registros contables conservados, como los fasti, las inscripciones municipales recogidas por Geza o las cuentas públicas analizadas por Hopkins, hay algo que sorprende inmediatamente. La mayor parte de los gastos no salían del erario público, sino de las fortunas privadas de senadores y magistrados. Este era el punto donde la economía del espectáculo romano revela su lógica profunda. Los juegos no eran un gasto del Estado, eran un impuesto encubierto a las propias élites. Financiarlos era obligatorio para cualquiera que aspirara a ascender a la jerarquía política. Ser edil, cuestor o pretor implicaba casi siempre arruinarse para pagar espectáculos que reforzaban el prestigio del cargo. Según Hopkins, un edil podía gastar en un solo festival entre 100 y 300 veces el salario anual de un ciudadano medio, no porque quisiera, sino porque si no lo hacía, otro lo haría y ganaría el favor del pueblo. Este es el detalle que los documentales tradicionales suelen ignorar. Desde un punto de vista monetario, además, los juegos funcionaban como una enorme operación de liquidez. Los emperadores, especialmente Augusto, Trajano y Antonino Pío, sabían que en una economía basada en metales preciosos, la escasez de circulante podía desencadenar hambrunas, inflación o incluso disturbios. Los espectáculos, acompañados muchas veces de donativos, conocidos como congiaria, actuaban como una forma de estímulo fiscal. Se repartía dinero directamente a la población, se aumentaba la circulación del numerario y se evitaba que el oro y la plata se quedaran encerrados en tesoros privados. Al fin y al cabo, Roma no tenía bancos como los entendemos hoy, no había macropréstamos ni créditos públicos y no había políticas monetarias en el sentido contemporáneo. Para mover la economía había que mover objetos físicos, y un emperador inteligente sabía que no podía permitir que los ciudadanos dejaran de comprar, comerciar o apostar. Los juegos eran en ese sentido la mayor campaña de gasto público indirecto de la antigüedad. Si seguimos esa lógica, entendemos por qué los emperadores más autoritarios fueron también los más generosos con el espectáculo. Domiciano, uno de los más temidos, triplicó el gasto en juegos. Cayo Calígula llegó a ordenar distribuir dinero directamente entre las gradas para comprar afecto instantáneo. Era un gesto político, sí, pero también era una forma de anunciar al mercado y a las provincias que Roma seguía siendo rica, estable y poderosa. La verdad es que la premisa era simple. Venía a decir algo como: si puedo permitirme destruir riqueza a este nivel, es porque tengo mucha más. Y lo más fascinante es que funcionaba. Durante más de 6 siglos, Roma convirtió la destrucción ritual de vidas, animales y objetos en una herramienta económica tan eficaz que ni siquiera las crisis de inflación del siglo III consiguieron eliminarla del todo. En anfiteatros sobrevivió a emperadores, guerras civiles, hambruna, rebeliones, plagas y reformas fiscales. Y no lo hizo porque el pueblo lo amara, aunque verdaderamente lo hacía, sino porque era un engranaje imprescindible dentro de un sistema económico que necesitaba demostrar su fuerza a través de la abundancia extrema. En cuanto a la conversión realista entre sestercios y la moneda actual, no existe una equivalencia exacta, porque los precios romanos dependían de salarios, disponibilidad local, inflación del trigo, conquistas, etc. Pero los historiadores económicos suelen basarse en el salario diario de un trabajador como referencia sólida. Según los trabajos de los autores como Hopkins, Temin y Duncan Jones, la estimación más estable es que un jornalero cobraba aproximadamente entre 3 y 4 sestercios al día. En cambio, un soldado raso imperial cobraba aproximadamente 225 sestercios al año. Si equiparamos esto al salario de un trabajador manual moderno, obtenemos que un sestercio podría ser alrededor de 0,65
0,95 euros o 1 euro. Muchos académicos trabajan con la media. Un sestercio es equivalente a 0,9 euros, que es equivalente a $1. Lo usaremos como referencia para hacer los cálculos del Coliseo. En este aspecto, organizar un día completo de juegos en el Coliseo no era un acto festivo, era una operación económica gigantesca, comparable, en términos administrativos, a gestionar un festival internacional moderno. Si nos fijamos en el transporte, los animales exóticos, que era la marca del Coliseo, venían desde Judea, Egipto, Numidia, Hispania o la Galia. La investigadora Mary Bird estima que transportar solo un león desde Siria podía requerir caravanas enteras, custodia armada y barcos mercantes adaptados. Si el coste medio de transporte era entre 3.000 y 5.000 sestercios, eso podría equivaler hoy en día a unos 4.500 euros. Y un solo día de juegos podía incluir más de 100 animales entre fieras, bestias africanas y animales domésticos adaptados a escenas mitológicas. Eso significa que solo el transporte podía estar entre 270 y 450.000 euros. En cuanto a la contratación y los salarios, en un día de espectáculos podían trabajar simultáneamente un montón de gente: domadores, gladiadores, médicos, carpinteros, tramoyistas, etc. El estudio de George Bill estima que para unos juegos medianos harían falta entre 800 y 1.200 trabajadores. El coste total estimado por jornada podría rondar los 13.000 y los 22.000 euros, y esto solo era para el equipo humano. No obstante, no podemos obviar el mantenimiento del Coliseo. El anfiteatro Flavio era una de las estructuras más complejas del planeta. Mantenerlo incluía reparar trampas y poleas, sustituir madera, cuerdas y mecanismos de elevación, vigilar grietas y tensiones y mantener el velarium, que era un equipo de 300 marineros. El mantenimiento anual podía costar entre 5 a 7 millones de sestercios al año, es decir, entre 4,5 y 6,3 millones de euros al año. Dividido por jornadas de uso, es decir, por cada vez que se usaba, esto podría costar entre 18 y 27.000 euros. Después también habría que tener en cuenta la seguridad. El Coliseo requería cortes urbanas, guardias pretorianos, vigilantes civiles y operarios de evacuación. Este coste aproximado por día podría rondar los 9.000 euros. Después pasaríamos a la alimentación y logística interior. Un día de juegos podía durar unas 6 hasta 10 horas. Esto requiere gladiadores con sus dietas especiales, animales con sus dietas especiales también, el personal técnico y sacerdotes y auxiliares. Según esta estimación, podría rondar los 7.000 euros al día. En cuanto al espectáculo en sí, que esta es la parte gorda, un gladiador de élite podía costar entre 12.000 y 15.000 sestercios, es decir, de 10.000 euros a 13.500 euros. Si moría, una jirafa o hipopótamo podía superar los 100.000 sestercios. En cuanto a los tigres y leones, rondaban entre los 20.000 y 4.000 sestercios. Los elefantes, en cambio, costaban mucho más, hasta 250.000 sestercios, y unos juegos normales podían incluir 300 animales entre fieras y fauna común. Por tanto, y para resumir, el coste total aproximado de un día de juegos estándar, sumando las partidas documentadas, podría rondar entre 800.000 y 1.500.000 sestercios. Esto equivaldría hoy en día a entre 720.000 euros y 1.350.000, y eso sin eventos especiales, inundaciones o recreaciones épicas. Para emperadores como Trajano, Tito o Marco Aurelio, el coste podía duplicarse o triplicarse fácilmente. Por tanto, concluimos que el Coliseo no fue construido solamente para entretener, fue construido para gobernar. Los gastos colosales de cada jornada, equivalentes al presupuesto anual de una ciudad pequeña, no eran una muestra de generosidad imperial, sino una inversión política estratégica. Cuanto más costoso el espectáculo, más evidente era para el pueblo que su bienestar dependía únicamente del emperador. En la historia augusta, un senador anónimo dejó escrito algo revelador: en Roma, la lealtad se compra con trigo y la obediencia con sangre. El Coliseo era exactamente eso, una herramienta de cohesión social donde el coste económico maximizaba el retorno político. La economía del espectáculo funcionaba como un impuesto emocional. El ciudadano no pagaba con dinero, sino con adhesión. El emperador, en cambio, pagaba con millones de recursos, pero ganaba algo más valioso que oro: estabilidad. En una ciudad que podía arder con un rumor, el ruido del anfiteatro era más eficaz que cualquier ley. No era teatro y no era deporte, era control social financiado a precios imperiales. Y ese es el verdadero misterio económico del Coliseo, un espectáculo tan caro que ninguna república moderna podría replicar, pero tan rentable políticamente que Roma no habría sobrevivido sin él.